Imagínense, hermanos, que a lo mejor ahora en las vacaciones de verano ustedes tienen oportunidad de ir a algún destino de playa, al destino de su preferencia, y que pues uno de los días que están por allá tienen la decisión de hacer una caminata en la playa, en el horario que ustedes, que sea el de su preferencia, a lo mejor muy temprano en la mañana, antes de que salga el sol, o probablemente ya al atardecer, donde el calor está un poquito más ligero, ustedes deciden hacer una caminata en la playa. Pero resulta que se les olvidan las pantuflas, las sandalias las dejan en su habitación, y entonces pues cuando caminan por la playa, pues se la tienen que aventar, les guste o no, descalzos. O sea, y descalzos van a tener que ir pisando pues lo que se encuentran: conchitas, piedras, basura, arena, a lo mejor todavía un poquito caliente, a lo mejor charcos, qué sé yo. No tienen otra opción porque olvidaron sus pantuflas en el cuarto y solamente pueden hacer la caminata descalzos. Imagínense, por el contrario, que a lo mejor ustedes salieron de su cuarto con todo y pantuflas, con todo y sandalias, y entonces tienen la opción, según sea su preferencia, en algún momento de ponerse las sandalias y caminar pues sobre piedras o sobre charcos, o pisar lo que tengan que pisar, pero no con el pie desnudo, sino con sandalias. Les comento esta comparación porque dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Los que han estado aquí los domingos anteriores recordarán que hace algunas semanas empezamos a hablar acerca del Espíritu Santo, este otro consolador que el Señor Jesucristo prometió que Él oraría al Padre para que cuando Él se fuera no quedáramos nosotros huérfanos, sino fuera enviado de parte del Padre este otro consolador. Y hemos hablado de cómo este otro consolador nos capacita para varias cosas en nuestra vida cristiana. Una de ellas, que hace 15 días teníamos la oportunidad de revisar, es que es precisamente gracias a este otro consolador que la Biblia dice que hemos sido hechos participantes de la misma naturaleza divina. En otras palabras, que cuando el Espíritu Santo llega a morar en la vida de cada uno de los creyentes, de cada uno de los hijos e hijas de Dios, junto con Él, que hace su morada en nuestra vida, somos hechos participantes de una naturaleza que antes no conocíamos, que antes no poseíamos y que estaba totalmente vedada para nuestra experiencia, en este caso diríamos nuestra experiencia como cristianos. Y por eso yo les quería poner la analogía del caminar descalzos o el caminar con chanclas. Porque si yo dejé mis sandalias en el cuarto del hotel, no tengo otra opción más que caminar independientemente de lo que me vaya a encontrar descalzo. No tengo conmigo mis chanclas, no tengo conmigo mis sandalias, no tengo la manera de protegerme. No hay otra alternativa más que pisar la arena, la basura, las conchitas y los charcos a pie desnudo. Dice la palabra del Señor que el hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu Santo en su interior, es un hombre que no tiene ninguna otra opción más que seguir los designios y los deseos de su carne. No tiene otra alternativa. No puede conocer alguna otra opción más que seguir andando en los deseos de su carne. Pero para todos los que estamos aquí, que hemos recibido al Señor Jesucristo, que hemos sido hechos salvos y que juntamente con ello hemos sido sellados con el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que nosotros ahora tenemos una opción que antes nos era desconocida. Y esa opción es la que precisamente es la que yo quisiera compartir con ustedes en esta tarde, y es la opción de andar
en el Espíritu. Ve en tu Biblia, Gálatas 5:16, la palabra Espíritu aparece con mayúscula y es una conclusión a la que está llegando el apóstol Pablo a partir del versículo 16, después de todo lo que ha presentado en los versículos anteriores en esta carta, diciendo: digo pues, en base a lo anterior, anden en el Espíritu con mayúscula y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que tenemos una opción que antes nos era desconocida? Bueno, porque antes, sin el Espíritu Santo, cualquier persona podría a lo mejor tener cierto control y dominio sobre sus apetitos que provienen de la carne. A lo mejor podría llegar a tener un dominio no solamente socialmente aceptable, sino hasta además diríamos moralmente aceptable. Podría ser una persona que a lo mejor tuviera una vida recta, una vida relativamente íntegra, que a lo mejor fuera una persona cuyos negocios pues más o menos anduvieran por el camino correcto. Pudiera ser una persona que a lo mejor tuviera relaciones familiares, relaciones empresariales, relaciones sociales más o menos estables. Podría ser una persona que diera la apariencia de ser una buena persona, una persona moral, una persona religiosa, una persona con valores, como seguramente hay personas que ustedes y yo conocemos. Sin embargo, ante los ojos de la palabra de Dios, dice que la persona que no conoce a Cristo, el hombre natural, independientemente de lo controlado y de lo adornado que pueda tener su vida, es una persona que es esclavo de sus pecados, de sus pasiones, es una persona que anda en delitos, es una persona que anda no según el Espíritu, sino según la carne. Así es que yo quisiera que pensáramos, de acuerdo con este pasaje, y algunos más que me gustaría que buscaras, lo que dice la palabra de Dios, que es nuestra prerrogativa. Lo que dice la palabra de Dios, que es una bendición que solamente los hijos y las hijas de Dios hoy podemos disfrutar. Y es la bendición y es la prerrogativa de poder andar en el Espíritu. La primera cosa que quiero que notes en el versículo 16 es que dice el apóstol Pablo aquí que la exhortación no es a tener o a adquirir o a pedir el Espíritu, sino que la invitación y la exhortación es a andar en el Espíritu. Y hago esta aclaración porque la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo nos es dado por el Padre como resultado de la oración y de la petición del mismo Señor Jesucristo. Les conviene que yo me vaya, les dijo el Señor Jesucristo a sus apóstoles, porque si yo me fuere, yo rogaré al Padre y el Padre os enviará otro consolador. Entonces nosotros no estamos llamados a pedir el Espíritu Santo, porque esa es una función que el mismo Señor Jesucristo dijo que Él iba a hacer y que cumplió. Estamos llamados a andar en el Espíritu Santo. Hay una historia en el libro de los Hechos, allá en el capítulo 8, cuando el Evangelio empezó a ser extendido más allá de las fronteras de la ciudad de Jerusalén y llegó hasta la ciudad de Samaria, en Hechos capítulo 8. Felipe, que era uno de los diáconos que había sido nombrado por los apóstoles para hacerse cargo de algunas funciones espirituales y descargar la responsabilidad de ese tipo de actividades entre los apóstoles, había ido a la ciudad de Samaria y había predicado el Evangelio. Y la gente en la ciudad de Samaria había creído en el Evangelio y el poder del Señor empezaba a manifestarse con una serie de señales milagrosas.
Pero dice el capítulo 8 que había también una persona de nombre Simón, obviamente no es el apóstol Pedro, este era otro Simón, que era un mago y que viendo, dice el versículo número 18 de Hechos 8, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ve qué interesante, dice, les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo, verso 19, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Obviamente el Espíritu Santo no se compra, el Espíritu Santo no se adquiere, al Espíritu Santo se le recibe y solamente lo reciben aquellos que han recibido la nueva vida en Cristo. No hay otra manera de recibir el Espíritu Santo, y los que como Simón buscan otros artilugios para hacerse del Espíritu Santo, pues están a expensas de lo que el mismo apóstol Pedro le contestó en el versículo 20, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No se compra, se recibe. Si tú pues has recibido el Espíritu Santo, ya no tienes que pedir por el Espíritu Santo. Si tú has recibido el Espíritu Santo, no tienes que pagar por el Espíritu Santo. Si tú has recibido el Espíritu Santo, la exhortación que dice aquí la palabra de Dios en la carta de los Gálatas es que andes en el Espíritu Santo. Que andes en el Espíritu Santo. Y yo te preguntaría, cuando tú escuchas la exhortación, andar, ¿a qué te suena esto de andar? ¿Qué viene siendo esto de andar? Caminar, ¿ok? ¿Pero qué significa andar, caminar, seguir, vivir? O sea, andar es un verbo. No se trata, no podemos pensar, creo que ninguno de los que estamos aquí, en andar y ver a una persona estática, inmóvil, sentada, inactiva. El andar habla de lo que implica la actividad de una persona, el movimiento de una persona, el desplazarse de una persona. Y quiero que notes que eso es precisamente lo que el apóstol Pablo nos invita a hacer aquí en esta porción de la palabra. El Espíritu Santo es alguien, no algo, es alguien que nos ha sido dado, que hemos recibido, para que lo pongamos, si me permiten la expresión, a actuar, para que lo dejemos actuar en nuestra vida. Y por eso dice aquí, andar en el Espíritu. Y quiero que notes que andar implica, entre otras cosas, lo que el versículo número 18 nos dice que es esto de andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu dice que es ser guiado por el Espíritu. Ser guiado por el Espíritu. Yo quiero hacer una pequeña demostración. Nota que dice el versículo número 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso quiere decir que yo puedo andar en el Espíritu o puedo andar ¿en qué? En la carne. Puedo andar en el Espíritu o puedo andar en la carne. Versículo 18 dice, si sois guiados por el Espíritu, quiere decir entonces que yo puedo ser guiado, orientado, llevado por el Espíritu, o puedo ser guiado, orientado y llevado ¿por qué? Por la carne. Entonces quiero hacer una pequeña demostración para que lo podamos ver. Voy a invitar aquí a mi hermano Charlie que pase aquí al frente, y le voy a pedir también a nuestro hermano Pedro que pase también al frente, y a nuestro hermano Noé que pase al frente. Charlie es un creyente como tú y como yo, ¿okay? No importa el tiempo que tengas de creyente, pero Charlie es alguien que ha recibido al Señor Jesucristo, que además de su naturaleza pecaminosa y carnal
y de la vana manera de vivir que dice que recibió de sus padres. Eso se oye muy feo, pero es lo que dice la Biblia, hermana. ¿Ok? Además de esa naturaleza pecaminosa y carnal, Charlie, cuando recibió al Señor Jesucristo y fue sellado con el Espíritu Santo, recibió también la naturaleza divina. Dice que fue hecho participante de la naturaleza divina, el apóstol Pedro. Pero ahora Charlie se enfrenta con lo que dice aquí Gálatas. Dice el apóstol Pablo: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Okay? Nuestro hermano Pedro aquí va a jugar el rol de la carne. Y pues nuestro hermano Pedro va a guiar a Charlie conforme a los deseos de la carne. Y Pedro va a guiar a Charlie, lo va a tomar de la mano y lo va a guiar para este lado del salón. A ver. Charlie tiene esa opción, ¿están de acuerdo? Okay. Pero regrésense para acá, no se me entusiasmen tanto. Nuestro hermano Noé es el espíritu. ¿Okay? Aquí le ven las alitas y la aureola. Él es el espíritu que ha venido a sellar la vida de Charlie. Y dice el Evangelio, la palabra de Dios, que el espíritu también puede guiar a Charlie, puede orientar a Charlie, puede enseñar a Charlie. Entonces lo va a guiar para el lado izquierdo del salón. Muy bien, ahora regresen. Pregunta: ¿Charlie podrá poner de acuerdo a la carne y al espíritu para decidir para dónde se va a ir? ¿Los puede poner de acuerdo? No los puede poner de acuerdo. ¿Puede llegar a un consenso entre la carne y el espíritu? Dice que no puede llegar a un consenso. ¿Puede llegar a un punto intermedio? Tampoco. Vean que la palabra de Dios es muy gráfica y muy contundente cuando dice en el versículo 17: el deseo de la carne es contra el espíritu. Y no solamente eso, sino que se oponen entre sí. Así como Pedro se quiere llevar a Charlie a la izquierda y Noé se quiere llevar a Charlie al revés, a la derecha y a la izquierda, exactamente lo que está diciendo aquí la palabra de Dios: se oponen entre sí. Muchas gracias, hermanos. Pueden pasar. Gracias por su ilustración. No había chanfle en que Pedro era la carne y Noé el espíritu, O sea, para que no se vayan a ofender. Pero lo que quiero que notes es que tú como Charlie, yo como creyente, no importa el tiempo que tengamos de conocer al Señor, tenemos esta exhortación y tenemos esta posibilidad. Yo puedo andar en el Espíritu o puedo andar en la carne. Yo puedo ser guiado por el Espíritu o puedo dejarme ser guiado por la carne. Y cuando hablamos de andar y de ser guiados, yo creo que empezamos a entender que la vida cristiana, si bien es cierto, tiene el gran privilegio y el gran poder y la gran prerrogativa de que yo puedo andar en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, el mismo poder, dice la palabra de Dios, que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Imagínate, el mismo poder que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos es el poder que Dios ha puesto a morar en cada uno de sus hijos, en cada uno de nosotros. Yo tengo ese poder. Esa persona que es el Espíritu Santo, que dice la palabra de Dios, no se nos da a cachitos, ni por medida, ni a uno le toca más y a otro le toca menos, sino a todos nos toca igual, porque es una persona que entra a morar en nuestras vidas. Ese poder yo puedo elegir que sea el poder que me guíe, que me oriente y que me lleve a andar en el Espíritu. O puedo, a pesar de tener ese poder, y que no se me va a salir, a pesar de tener ese poder, seguirle haciendo más caso a mis deseos de la carne y obedecerla.
Si tú piensas en tu propia vida, ¿cómo sería, vamos a ponernos el día de mañana, lunes 10 de junio, cómo sería la vida de alguien que dijera, yo quiero obedecer lo que dice aquí la palabra de Dios y mañana 10 de junio del 2013 quiero andar en el Espíritu? ¿Cómo sería? ¿Cómo se te ocurre que empezaría el día de una persona, de un creyente, porque estamos hablando aquí de creyentes, las personas que no tienen al Espíritu Santo, porque no han recibido al Señor Jesucristo, pues evidentemente es imposible que hagan lo que dice el versículo 16, es imposible que anden en el Espíritu, porque lo único que saben es andar en la carne, en mayor o menor grado, con mayor o menor arreglito personal, pero nada más saben andar en la carne, no tienen otra opción, como el que salió a caminar y se le olvidaron sus chanclas, pues va a tener que andar descalzo, no tiene otra alternativa. No puede comprar chanclas, como no se puede comprar el Espíritu Santo, que fue lo que quería hacer Simón, no tiene la alternativa más que andar descalzo. Pero si yo soy creyente, ¿cómo se te ocurre que podría ser el inicio de un día de alguien que dijera, yo quiero obedecer y ahora que me doy cuenta que tengo el poder, la prerrogativa, la posibilidad de andar en el Espíritu sin satisfacer los deseos de la carne, ¿cómo se te ocurre que sería los primeros minutos, las primeras horas de alguien que ha tomado esta decisión de andar en el Espíritu? La oración, ok. La comunión, ¿cuál otra? La meditación, ok, la meditación de la palabra. ¿Qué otra cosa? La lectura de la palabra. O sea, lo que quiero que notes, hermano o hermana, es que si tú eres un creyente que dices, no, yo ya recibí al Señor Jesucristo, y yo sé que Cristo vive en mí, y yo sé que soy salvo, pero no pasas de allí y te levantas mañana como cualquier otro día, pues la gran interrogante va a ser si con ese grado de preparación y con ese grado de meditación y con ese grado de comunión y con ese grado de discernimiento vas a poder andar en el Espíritu. Ojo, no que hayas dejado de tener el Espíritu lo tienes. No que no seas salvo, eres salvo. Pero la gran pregunta que a lo mejor algunos nos hacemos en estos días es si realmente estamos andando en el Espíritu o estamos andando en la carne. Si realmente estamos siendo guiados por el Espíritu o estamos siendo guiados por la carne. El apóstol Pablo, versículos un poquito más abajo, nos dice cómo podemos saber si estamos siendo guiados por uno o por el otro. Si sois guiados, dice, por la carne, vean lo que dice el versículo número 19. Las obras de la carne se van a manifestar. Chécate si algunas de estas obras están manifestándose en tu vida. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, la carne nos va a guiar hacia este tipo de manifestaciones. Y hay de todo tipo, desde las más grotescas, como el homicidio, el adulterio y la fornicación, hasta las más sutiles, como los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las envidias. Desde lo que a todas luces se ve como algo muy negativo y hasta socialmente mal visto, hasta las cosas que a lo mejor si las podemos más o menos encubrir y maquillar,
casi que pasarían desapercibidas, como un rasgo no muy positivo de carácter, pero en el que nadie nos va a decir nada. Sin embargo, estamos siendo guiados por la carne. ¿Sabes una cosa? La carne ahí está. La carne está en ti, la carne está en mí, la carne está en el apóstol Pablo, la carne está en cualquier persona que habiendo recibido al Señor Jesucristo y habiendo sido hecho hijo de Dios, la carne ahí está. O alguno que tenga más de 10 años aquí como creyente ya no tiene carne. Pues la carne ahí está. Pero como creyentes tenemos el gran privilegio de haber recibido también el Espíritu Santo y el poder de ser guiados por el Espíritu Santo y el poder de andar en el Espíritu Santo. Y así como la carne nos lleva a las manifestaciones que están allí en los versículos 19 al 21, dice la palabra de Dios que cuando soy guiado por el Espíritu Santo, cuando ando en el Espíritu Santo, puedo esperar que el Espíritu Santo manifieste su fruto. Ve que está en singular la palabra fruto en el versículo 20, el fruto del Espíritu Santo, no son 9 frutos diferentes, es el fruto del Espíritu Santo que tiene 9 manifestaciones distintas. Dice aquí, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Creo que la exhortación que nos hace el apóstol Pablo aquí en Gálatas es una exhortación por demás práctica. Nos dice, tú como creyente estás llamado a andar en el Espíritu. Hoy puedes andar en el Espíritu. Antes de recibir al Señor Jesucristo no tenías esa opción. No importa lo mucho que quisieras agradarle, no importa lo mucho que quisieras un cambio en tu vida, es más, ni siquiera importa qué tanto dijeras creer o no en Dios, o qué tanto dijeras creer o no en Jesucristo, o qué tanto te arrepintieras de tus pecados, no importa nada, o qué tan sincero fueras en tus deseos de cambio, nada de eso importa. Si tú no has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón, no puedes andar en la carne, por mucho que te esfuerces. Quiero que me acompañes viendo un pasaje que es por demás contundente en Romanos, capítulo 8, a partir del versículo número 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8, 5. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Decía yo que hoy, mañana, pasado, si tú has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón, tienes el privilegio, la prerrogativa, la exhortación bíblica de andar en el Espíritu, de ser guiado por el Espíritu, de ser enseñado por el Espíritu. Y quise leer hacia dónde es que nos lleva el ser guiados por la carne y hacia dónde es que nos lleva el ser guiados por el Espíritu, para que no vayamos a irnos con la idea equivocada y mística de que ser guiado por el Espíritu es levitar, es tener un halo así como mágico, es que nuestra cara nos resplandezca o cosas por el estilo. Ser guiados por el Espíritu es simple y llanamente dejar que el Espíritu Santo produzca en nosotros
esta manifestación de su fruto que leímos a partir del versículo 22 de Gálatas 5. El fruto en los árboles se observa. Es más, el Señor Jesucristo dijo que el árbol se conocía por su fruto. A lo mejor si yo no soy muy buen botánico, pues para mí todos los árboles pueden ser iguales, todos tienen ramas, todas son verdes, todas tienen hojas, etcétera, pero cuando yo veo el fruto, pues puedo distinguir un manzano de un naranjo, de un limonero. Bueno, el fruto del Espíritu finalmente es la señal de alguien, no solamente que ha recibido el Espíritu y que ha sido sellado con el Espíritu, sino de alguien que anda en el Espíritu. Y la exhortación, como vimos a partir del versículo 16, no es que recibamos al Espíritu, porque ese ya lo hemos recibido el día que creímos, sino que andemos en el Espíritu, que seamos guiados por el Espíritu y que andando y siendo guiados por el Espíritu reflejemos el fruto del Espíritu. Algo impresionante con lo que quisiera terminar es que en esta porción, si tú lo notas, no hay ninguna referencia a las circunstancias externas que tú y yo estamos enfrentando. No hay ninguna relación ni referencia a la tribulación o a la prueba que podemos estar pasando. No hay ninguna relación ni referencia con respecto a las dificultades de las relaciones familiares o a los problemas personales que a lo mejor nos aquejan y nos pudieran quitar la paz. No hay ninguna relación. La relación es solamente a decir, así como has recibido al Espíritu, anda en él. Así como has recibido al Espíritu, déjate ser guiado por él. Porque si eres guiado por el Espíritu y si andas en el Espíritu, el fruto del Espíritu se va a manifestar independientemente de cuál sea la necesidad que a lo mejor te llevó a pasar hace un momento aquí al frente para que orásemos por ti, o independientemente de que no hayas pasado al frente, pero que tú conoces cuál es la carga de tu corazón. Dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No es el retrato hablado de algún personaje del santoral del calendario. Es el retrato hablado de lo que tú y yo estamos llamados a hacer, allí en donde estamos, en la escuela, en el hogar, en la oficina, en el taller, en el consultorio. Estamos llamados a hacer porque a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu, como hijos e hijas de Dios. Así es de que, ¿qué te parece si a lo mejor hacemos un compromiso, no con nosotros mismos, ni tampoco conmigo o quien esté sentado al lado tuyo, sino un compromiso delante del Señor a partir de hoy, de decidir andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne? ¿Te gustaría hacer ese compromiso delante del Señor? Andar en el Espíritu. A lo mejor alguien capaz de que nunca había leído o no había comprendido el poder que el Señor ha puesto a morar en su vida. Capaz de que pensaba que pues su vida seguía siendo un poquito como un estira y afloja entre el Espíritu y la carne. Capaz de que pensaba que podía ponerlos de acuerdo al Espíritu y la carne, y ahora se ha dado cuenta de que pues no se pueden llevar porque están enemistados unos con otros. Y a lo mejor lo que pudiera hacer hoy sería decidir delante del Señor andar en el Espíritu. Te invito a que te pongas de pie y si es tu deseo, me acompañes pidiéndole al Señor que nos ayude a hacerlo así. Vamos ahora.